Gracias. Los que hemos vivido los minutos iniciales de este acto, yo creo que tenemos un anticipo de lo que es la gloria, el paraíso. Piensen el clima que hemos vivido con las exposiciones del panel anterior y con la proyección de esa película, si no ha sido un clima de sosiego, de tranquilidad, de paz del espíritu, que contrasta con la característica de crispación, de resentimiento, de odio, de todas las expresiones que se ven y que oímos en los discursos públicos y privados de hoy. Entonces tenemos que agradecer este espacio de paz interior que hemos tenido en estos momentos. Y hay una primera explicación antes de hablar sobre el tema que se me ha encomendado. El tema es cuál sería la actitud de Enrique Shaw si hoy viviese. Una aclaración es por qué razón Enrique Shaw fue uno de los que me presentó para incorporarme a ACDE junto con el padre Manuel Moledo. ¿Por qué razón? Yo era una persona de Rosario, viajaba con un gran amigo, Adolfo Rodríguez Hertz, permanentemente en Buenos Aires, trabajaba en Buenos Aires. Y entonces, en el año 60, 61, no recuerdo bien cuáles de los dos años, la Argentina tenía como hoy un problema jubilatorio grave, gravísimo. También las cajas habían sido arrasadas por la voracidad del Estado para sacarle el dinero a los jubilados y usarlo con fines políticos, lo mismo que ahora. Entonces, una gran preocupación de ACDE en ese momento, de Enrique Shaw y de Hernando Campos Menéndez, era ¿qué va a pasar si esto sigue así? Las cajas jubilatorias en esa época se decían, están empapeladas con títulos del Estado, como ahora. ¿Qué va a pasar con los obreros, con nuestros obreros, cuando tengan que jubilarse? No va a haber fondos para pagarle. Entonces, por los contactos con Uniapac, tanto Enrique Shaw como Hernando Campos Menéndez consiguieron unos contactos en Alemania, porque era un caso similar de lo que había ocurrido en Argentina. En Alemania habían muerto 12 millones de alemanes. 5 millones de personas huyeron de los países del este por la ocupación soviética, escaparon de la amenaza soviética, marxista-leninista, y se fueron a la otra Alemania. Una multitud de gente que estaba mutilada, heridos, soldados que habían sido desmovilizados. No existía en Alemania ningún archivo de nada. Era imposible para un trabajador conseguir un certificado de trabajo. Los archivos estaban destruidos, quemados. Las ciudades eran ruinas, escombros. Hay que ver las fotos de esa época para darse cuenta que era Alemania. ¿Cómo se podía hacer en esa circunstancia de pérdida de todo archivo y de toda memoria, de todo registro, un sistema para el futuro, para la jubilación de los obreros? Y existía un hombre en Alemania, un hombre que tenía la misma estatura moral que tenía Enrique Shaw, que fue el hombre que salva a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Konrad Adenauer. Y Adenauer juntó un grupo de actuarios. Uno era un sacerdote, obispo, fue presidente de la Comisión Episcopal de Alemania, se llamaba Joseph Hofner, presidente de la Comisión Episcopal y al mismo tiempo economista. Unos libros sobre doctrina social de la Iglesia y economía social del mercado excepcionales, Joseph Hofner. Y lo juntó con otro actuario alemán, Hans Achinger, y con otro que se llamó Wilfried Schreiber, que dirigió al grupo. Entonces, ACDE de Buenos Aires consigue que venga a la Argentina Wilfried Schreiber, que fue el hombre que hizo posible que los alemanes que estaban en ese estado de destrucción pudiesen tener una esperanza en su futuro, recreando el sistema jubilatorio cuando todo había sido arrasado, todo, absolutamente todo. En esa época, un asesor del general Clark norteamericano que ocupaba Alemania, que se llamaba Morgenstern, decía, tenemos que terminar de hacer de Alemania un campo para sembrar patatas. Es decir, que la idea de algunos vencedores era seguir destruyendo lo poco que quedaba en Alemania. Adenauer quiso reconstruir su país y usó a este actuario, Wilfried Schreiber, y estuvo en la Argentina.
Y acá habló y explicó cómo eran las cosas, cómo había sido su concepción para rehacer el sistema jubilatorio, ofreciendo una luz de esperanza a los que estaban desesperados. Había terminado la guerra, 12 millones de muertos alemanes, otros tanto o más del lado soviético y del otro lado, el lado aliado. Y entonces acá transmitió esos conocimientos. Esa transmisión de conocimientos se hizo en ACDE, creo que en la vieja sede de la calle Paraguay. Y entonces alguien tomó la posta de todo eso. Ese alguien se llamó Agustín Luis Merelo, el doctor Merelo, que luego fue secretario de ACDE. Y se le ocurrió, año 61, hacer un grupo de trabajo similar al de Alemania, para también preparar un sistema jubilatorio que sea una llama de esperanza para los que podrían estar desesperanzados cuando tuviesen la edad jubilatoria y la edad no se pudiese reconstruir, como no se puede reconstruir ahora en los pobres jubilados que inician juicios para cobrar lo que le corresponden y se los pelotean para un futuro donde ellos estarán muertos. Entonces se constituyó un grupo de trabajo. Me voy a permitir leer el nombre de algunas personas que formaron ese grupo de trabajo en la sede de ACDE. Junto con el doctor Merelo estaban Hilario Fernández Long, que había sido rector de la Universidad de Buenos Aires, Horacio Regini, un ingeniero que todavía vive, un hombre especializado en el tema de informática, José Enrique Míguez, el sociólogo que acaba de fallecer, Nicanor Saleño, el padre Alberto José Sili, el doctor Carlos Alberto Saqueri, un mártir, asesinado por los militantes del terrorismo cuando salía de misa delante de su esposa y de sus hijos. También contribuyó a hacer esta obra. Y el doctor Jorge Velasco Suárez. Todos ellos, tuve la suerte de participar en el grupo de trabajo de este plan, hicieron esta obra. Esto que ven ustedes acá, esto es obra de ACDE. Un sistema, un plan, un programa argentino de seguridad social basado en la idea de la subsidiariedad, es decir, donde el Estado no se adueñe del dinero y haga política con el dinero que los jubilados han aportado para esperar luego, cuando llegue la edad, su jubilación. Esta es la obra de ACDE. Entonces me tocó, Dios maneja las cosas y uno no sabe por qué, me tocó, junto con el doctor Merelo, de ir a explicar en ACDE, al cabo de un tiempo de estar trabajando en esta obra, explicar en ACDE de qué se trataba, qué era este tema del plan de seguridad social, que incluía pensiones, jubilaciones, seguro de salud, seguro educacional, asignaciones familiares, seguro de ocupación, subsidio por sepelio, pensión por invalidez, accidentes del trabajo, maternidad e infancia, prestaciones familiares y subsidio por nupcialidad. Y entonces hablé junto con Merelo de este tema porque a mí me habían asignado toda la parte demográfica del análisis del tema jubilatorio sobre la base de las ideas de Wilfried Schreiber, el excepcional actuario alemán. Y ahí estaba Enrique Shaw. Se entusiasmó al ver que había una posibilidad técnica de solucionar un problema social y humano, que él lo sentía dramáticamente. Y luego me pidió repetir esa misma reunión en una tarde, una noche, no recuerdo bien, en la casa del ingeniero Carlos Llorente, donde estaba allí el padre Moledo, y había muchas otras personas que escucharon de nuevo la repetición de esa explicación de lo que era el plan de seguridad social, basado no en la estatización de los fondos de los jubilados, sino en el principio cristiano y católico de la subsidiariedad. Y ahí lo conocí por segunda vez, y entonces allí él decidió incorporarme a ACDE. No sé si firmó o no firmó la ficha de afiliación, pero sí sé que la firmó el padre Moledo, y esa es la razón por la cual hoy me han invitado a decir estas palabras sobre este gran hombre, cuyo ejemplo, cuya vida, cuya tradición nos causa una profunda sensación interna, sobre todo de desazón, porque hoy no tenemos a nadie que se le pueda parecer a Enrique Shaw. Hoy necesitaríamos en la Argentina un hombre de la integridad moral y técnica como la de Enrique Shaw.
Cuando nosotros éramos chicos, esa es la explicación de por qué firmó o intentó firmar mi ficha de afiliación a ACDE. Cuando nosotros éramos chicos, nos enseñaban la importancia de los ejemplos. El ejemplo era fundamental para formar a la gente. Por eso leíamos muchísimos libros que se llamaban vidas ejemplares, biografías. Tomando una vieja idea de un escritor griego, un historiador griego, del año 50 de nuestra era, que se llamaba Plutarco. Plutarco había escrito Las vidas paralelas. Plutarco quiso hacer vidas paralelas entre 21 sabios y 21 sabios romanos. Él era griego. Quería comparar las vidas de uno y otro, mostrando el paralelismo entre ambos. Para extraer de esas vidas, esa era la intención de Plutarco, que fue el primero que escribió este tipo de trabajo de vidas ejemplares en forma analógica, para extraer el carácter moral de cada uno de ellos, comparando Roma, a quien Plutarco definía como la rectora, Roma, la que rige y la que manda, con Grecia, que era la educadora, la que instruye y enseña. Bueno, Enrique Shaw, como Plutarco, también escribió su vida ejemplar, su biografía, pero no le puso su nombre y apellido. Él, como buen empresario, describió el perfil de lo que tenía que ser un dirigente religioso, un pastor religioso, un dirigente político, un dirigente empresario, un dirigente sindical, un dirigente deportivo, de los cuales hoy carecemos de manera absoluta. Y él escribió el perfil teórico de lo que tenía que ser ese dirigente. Pero creo que sin darse cuenta, él estaba escribiendo el ideal de él mismo al cual él aspiraba. Y eso lo escribió un día 17 de agosto y lo explicó de 1958 en Mendoza, en una época en que las efemérides patrias se celebraban el día que correspondía, no en un fin de semana largo. El día que correspondía, el 17 de agosto de 1958 en Mendoza, en la tierra donde San Martín dijera, serás lo que debas ser o no serás nada. Y allí explicó su ideal del dirigente. Y dijo lo siguiente: primero, que el dirigente tiene una misión, es como un misionero. Y distinguió claramente dos clases de dirigentes. El dirigente que es un señor, de aquel otro que en España le dirían un bribón, un bellaco, y que nosotros le diríamos un desfachatado, un sinvergüenza, un atorrante. Los distinguió claramente. Porque el señor es aquel que actúa según los principios y se siente obligado por esos principios, aun cuando esos principios afecten a sus propios intereses. Esa es la expresión clásica que dice, nobleza obliga. Quien tiene nobleza está obligado, no exige derechos. El otro, el desfachatado, el dirigente sinvergüenza, el corrupto, podríamos decir, el sinvergüenza, el bribón, es aquel que no le interesan los principios, traiciona los principios, los tira, los usa, cambia de principios, porque lo único que le interesan son los intereses. Él lo supo distinguir, diciendo que había que ser un señor y asumir la obligación que el señorío da a quien se siente señor, y él lo fue. Y allí en Mendoza, Enrique Shaw, al definir este perfil de lo que es un dirigente, se confesó a sí mismo. Lo he interpretado como que él se confiesa, diciendo, este es mi ideal. Y lo escribió, lo leyó, lo explicó. Lo primero que dijo es que el dirigente tiene 3 deberes. Tiene deber, no tiene derechos. Ahora todo el mundo reclama derechos. Nadie habla de obligaciones. Nadie se siente obligado a cumplir el deber, sino a exigir derechos. Y a veces exigirlo en forma impiadosa, que esos derechos significan desposeer y despojar a los demás. Pero hoy parece que eso no importara. Para Enrique eso importaba. Los 3 deberes que él sentía que tenía en su conciencia era, primero, el deber de servicio. Servicio.
Miren los dirigentes que hoy tenemos en la Argentina, todos contagiados por la concupiscencia del poder. ¿Dónde está el servicio? No existe. Todos quieren amontonar, acumular, crear, juntar cada vez más poder. Segundo deber que señaló en ese 17 de agosto, día sanmartiniano, en el 58, Enrique Shaw, el progreso. No solamente servicio, sino progreso. El progreso que es que yo pueda crecer con todos los que me rodean. El progreso que no es depredación, que no es robar el dinero público, que no es acomodarme en una licitación y quedarme con un porcentaje, que no es poner sobreprecio en ninguna obra pública, y que tampoco el progreso es repartija populista, repartija demagógica. Y el tercer deber del dirigente, según Shaw, ese día sanmartiniano, es la ascensión humana, que es todo lo contrario de lo que hoy se predica y lo que hoy se intenta, que es el igualitarismo y la nivelación hacia abajo. En ese mundo hoy estamos, que no era el mundo al cual aspiraba Enrique Shaw. Y entonces dice que con esos deberes lo tiene que sentir como propios el dirigente, porque tiene una misión, que es compartir con Dios el milagro de la creación. Por eso él era feliz. Él se sentía compartiendo con Dios el milagro de crear bienes, de crear buenas relaciones con sus obreros, de preocuparse por ellos. Esa pasión por crear esa comunidad de trabajo se opone totalmente a la idea, hoy vigente, de que el mundo laboral, el mundo del trabajo, es el mundo de la lucha de clases. Hoy se nos inculca esa idea, la lucha de clases y la destrucción de una clase contra la otra. Él era partidario de la colaboración, de la cooperación de clases. No sé si lo habrá conocido, pero él aspiraba a algo así, como expresan dos palabras muy importantes en el idioma alemán. En el idioma alemán, la palabra patrón, patronal, empleador, no existe. En el idioma alemán, la palabra se llama Arbeitgeber, que significa el creador de trabajo, el dador de trabajo. Fíjense qué idea sobre un patrón, es el dador de trabajo. Así le dicen sus obreros en Alemania, hoy. Y el obrero en Alemania es el Mitarbeiter. Arbeiter es trabajo en alemán. Mitarbeiter es mi colaborador. Ese mundo donde el empresario es el dador de trabajo y el obrero es el colaborador del creador de trabajo, es el mundo divino en la obra de creación en el cual soñaba Enrique Shaw. Y para cumplir esos requisitos él decía que tenía que ser el dirigente un hombre con personalidad, no un exitoso, ni un veleidoso, ni un narcisista, ni un autorreferencial, que cuando habla se cita a sí mismo y dice, como yo siempre digo, no hay nada más necio que el que se autorrefiere a sí mismo. Tampoco tiene que ser un excéntrico egoísta, que vive aislado en el pináculo, maximizando la obsesión por disfrutar. Si hay una palabra indigna que está en la boca de todo el mundo, hay que disfrutar, que disfrute. Él no buscaba el disfrute, buscaba el servicio. Además, ese dirigente tiene que ser un hombre con autoridad. No puede ser un pelele, tiene que tener autoridad, asumir la responsabilidad del cargo, sacar la cara y decir lo que tiene que hacer y hacerlo. No importa, otra de las frases de Enrique, la aristocracia de cuna, haber nacido en una buena familia, y él nació, él tuvo aristocracia de cuna. Ni importa tener aristocracia de dinero, es decir, haber ganado en el capitalismo de amigo mucho dinero, no importa. Sino lo que importa es la aristocracia de los méritos y del esfuerzo por desarrollar los talentos que Dios nos dio. Eso fue Enrique. No hacía mención a su aristocracia de cuna ni de dinero, que lo tenía, sino a la aristocracia del mérito y del esfuerzo por desarrollar talentos. Además dice, tiene que ser un hombre
con mucha vida interior, el dirigente. No puede ser un frívolo, ni un insustancial, pero sí tiene que sentir la vocación de servir a los demás ejerciendo el mando, mandando. Sí tiene que tener conciencia de sus obligaciones, sin reclamar derechos. Sí tiene que obrar con espíritu de pobreza, aun cuando viva en medio de la opulencia. Sí tiene que promover el espíritu de colaboración. Sí tiene que tener confianza en el éxito de la misión. Y decía una frase: no temáis, Dios está con nosotros. Ese era el perfil, el ideal que él sentía como propio y que lo había expresado como el perfil de un dirigente el 17 de agosto de 1958. Con estos valores y estas virtudes que él encarnó y que vivió, ¿cómo actuaría hoy Enrique Schó? Hoy estamos presentando en Argentina algo mucho más grave que un mero problema económico. Estamos en un proceso de profundo y acelerado desarme moral y legal para socavar la vida individual en la sociedad. Ese proceso tiende a destruir todo resto, todo residuo que quede de ese principio de subsidiariedad que fue el que empujó originariamente a Enrique Schó a traerlo a Wilfried Schreiber de Alemania para que nos explique cómo se podía salir del marasmo jubilatorio. Frente al garantismo judicial que defiende al delincuente y que desampara a las víctimas, ¿cómo obraría hoy Enrique Schó frente a la desfachatez del enriquecimiento de funcionarios públicos? ¿Cómo obraría hoy frente a la desvirtuación del género, a la concepción de la vida, a la precariedad del matrimonio que se quiere imponer en la reforma del Código Civil, a la equiparación sexual contra natura, a la degradación de la patria potestad, a la despenalización del aborto, a la artificialidad y la comercialización de la concepción mediante el alquiler de vientres y la manipulación de los gametos? ¿Cómo actuaría hoy Enrique Schó frente a la tolerancia del crimen y de las fechorías, al estímulo del desorden urbano, al desentendimiento a reprimir el delito, al abandono de personas ante la violencia de los delincuentes? ¿Cómo actuaría hoy frente a la violación sistemática del derecho de propiedad privada, sobre todo la propiedad privada honestamente ganada, no la usurpada? ¿Qué diría hoy, qué haría hoy, cómo actuaría hoy Enrique Schó frente al fraude social por emisión de moneda de la nada, asignada gratuitamente al gobierno y repartida entre cómplices? ¿Cómo actuaría hoy frente al ataque a la iniciativa privada, hackeada por intervenciones ridículas, absurdas e improvisadas? ¿Cómo actuaría hoy Enrique Schó frente a las trabas a la libertad de expresión, a la libre elección, incluyendo el derecho a la libre contratación? Entonces viene la pregunta de las opciones. ¿Sería acomodaticio? ¿Callaría por miedo? ¿Adoptaría actitudes pusilánimes como nuestros actuales referentes religiosos, políticos, artistas, empresarios, periodistas, intelectuales y científicos? ¿Adoptaría esa actitud? ¿O adoptaría esta otra actitud? ¿Obraría como Juan Bautista frente a Herodes Antipas, diciéndole: